Por otro lado, una vez bien entrada la noche, Robin trata de abandonar la mansión para patrullar por su propia cuenta. Sin embargo, las extremas medidas de seguridad implementadas por su padre debido al incidente anterior con el batimóvil se lo terminan impidiendo. Sintiéndose prisionero en su propia casa, Damian estalla contra Bruce por no poder salir al exterior bajo ninguna de sus dos identidades, pero para dejarlo hacerlo eso su padre primero necesitaba confiar en él. Más adelante en la Baticueva ambos vuelven a hablar y la tensión entre ambos es levemente aliviada bajo la promesa de un cambio cuando salieran los papeles de adopción. Con la intención de seguir la pista relacionada a la pluma del búho, Batman sale a patrullar en solitario, dejando a Damian al cuidado de alguien de su confianza. Momentos después, con fastidio, Damian es obligado a entrenar en combate contra Dick y Jason. Ambos sacan a relucir sus mejores movimientos de pelea, pero a pesar que Dick logra imponer el entrenamiento de Bruce Wayne por encima del de Ra's al Ghul, Damian canaliza su ira y frustración en los golpes hasta ganar la contienda. Mientras tanto, en el Museo de Historia Natural, Batman se cuela en el Salón de los Búhos para comprobar el lugar de procedencia de la pluma. Aquel caso inevitablemente le recuerda la vieja historia de la corte de los búhos que su padre solía contarle de pequeño y de cómo, tras ver pasar volar un búho la noche de su asesinato, él dedicó todas sus fuerzas para encontrar esa organización creyendo que estos eran los verdaderos culpables de su muerte. Desafortunadamente aquella investigación terminó llevándolo a más ira y frustración al no encontrar nada. En el museo repentinamente 3 sujetos vestidos de búhos se presentan ante el héroe y comienzan a atacarlo con un diverso arsenal de cuchillas y armas cortantes. El Caballero Oscuro lanza todos sus ataques contra aquellos sujetos, pero el improbable factor curativo de estos termina haciéndolo caer luego de cultivar múltiples heridas de gravedad. Al final Batman queda a la merced de sus atacantes esperando el final, pero sorpresivamente estos se desvanecen en un estallido interno que termina convirtiéndolos en líquido. Por el otro lado de la ciudad, Vegeta, quien se encontraba parado en medio de un montón de cuerpos inconscientes de un pequeño grupo de delincuentes, los cuales en su mayoría tenían por lo menos un par de huesos rotos por los fuertes golpes del Saiyajin, el cual estaba en un estado meditativo respecto a la poca o nula información que había obtenido respecto a esa tal corte de los búhos, a excepción de unos cuantos mitos los cuales a su vez eran bastante cuestionables su veracidad, aunque el Saiyajin todavía las tenía en cuenta ya que le podían hasta cierto punto ser útiles, ya que en su carrera de vigilante había aprendido de que se tenía que mantener la mente abierta para cualquier teoría por más descabellada que fuese para resolver cualquier caso que se presente. Además, él también en su momento también había sido un mito o leyenda urbana. Sin embargo, este decidiría dejar todo eso de lado por el momento para seguir con su patrulla. En la mansión Wayne, Damian aprovecha un descuido de Dick para escapar y poder luchar contra el crimen. En medio de su aventura nocturna, él se cruzaría nuevamente con el hombre búho, el cual vuelve a alentarlo para acabar con la vida de los criminales de la ciudad. Ante la llegada de la policía, Robin y ese hombre, llamado Talón, escapan hacia su guarida repleta de armas y armaduras con temática de búhos. Allí Talón le hace ver que él no era igual a Batman, dado que su objetivo era acabar con el mal a cualquier costo, y le revela sus deseos por convertirlo en su sucesor, ya que ambos eran iguales hasta cierto punto. Al final Damian se marcha para meditar sobre la propuesta y promete no contarle a Batman nada sobre ese encuentro. Al regresar a la mansión, el joven encuentra a Dick curando las heridas de su padre. Inevitablemente ambos vuelven a discutir por culpa del deseo sobreprotector de Bruce. Sin embargo, cuando Damian le gritaría en la cara que un accidente biológico no lo convertía necesariamente en su hijo, Bruce le respondería amenazándolo con enviarlo a un internado si volvía a escaparse. Ante tal grado de discusión, Dick decidiría proceder en favor de Damian, pero Bruce, aún temiendo por los sujetos a los que se enfrentó esa noche, llega a la conclusión de que quizás la sangre no bastaba para convertir a 2 personas en padre e hijo. La noche siguiente Damian vuelve a escapar gracias a que Alfred había desactivado el sistema de seguridad de la mansión, darle un voto de confianza y se reuniría con Talón. Entretanto, Bruce abordaría su automóvil y partiría rumbo a su cita con Samantha, pero a medio camino sería interceptado por varios automóviles, conducidos por hombres y mujeres con máscaras blancas, que lo embestirían y le harían tener un accidente que lo dejaría inconsciente. Al despertar, Bruce se encontraría en una especie de tribunal rodeado, para su sorpresa, por la verdadera corte de los búhos y su gran maestro. Aparentemente preocupados por rescatar a la ciudad de caos, la corte decidiría apoyar el proyecto de renovación llevado adelante por Bruce y lo invitarían a unírseles entregándole una máscara de búho.
Bruce, tras dejar un rastreador en la máscara, fingiría apoyar los ideales de la corte, pero pediría un pequeño tiempo para meditar sobre la propuesta. Más tarde la corte se reunirían sin Bruce, y allí varios miembros le expresarían al gran maestro su preocupación con respecto a los ideales del Wayne, no obstante este los callaría dado que pensaba que en el fondo Wayne era igual a ellos. Al llegar a un salón blanco repleto de ataúdes rojos, el gran maestro convocaría a Talón para averiguar el estado del plan para cooptar a Robin. Luego de recibir un reporte positivo, ellos se trasladarían a un laboratorio donde los mejores científicos de la corte aún estaban tratando de desarrollar un suero que mantuviera con vida por más de 8 horas a los antiguos Talons con más de 100 años de existencia, dado que la corte planeaba liberarlos para que Talón los condujera a una guerra para recuperar la ciudad, aunque todavía había un tema muy importante que discutir. Maestro, aunque todo nuestro plan salga a la perfección, ¿qué haremos cuando el guerrero Z intervenga en nuestros planes? Le preguntaría uno de los miembros de la corte a su maestro, el cual lo miraría detenidamente por unos momentos para posteriormente sacaría un extraño dispositivo de sus bolsillos. Este es un dispositivo de control el cual al ser usado en alguien libera una fuerte corriente eléctrica a través del sistema nervioso de la persona en la que se le implique. En un humano ordinario, aún para la mayoría de los metahumanos sería bastante letal, que los llevarían a la muerte, pero para sujetos con un poder de la talla de Superman e incluso para el guerrero Z debería de ser suficiente para neutralizarlos y posteriormente ponerlos al servicio de la corte, aunque basta que tengamos al guerrero para tomar la ciudad y, ¿por qué no?, expandir la corte a nuevos territorios aparte de Gotham, y nadie se nos va a interponer en nuestro camino, diría mientras guardaba el dispositivo en su bolsillo, para posteriormente seguir su camino siendo seguida por los demás integrantes de la corte. 3 noches después, Talón y Robin irrumpen en un bar llamado El Jardín para acabar con la organización criminal dirigida por un mafioso llamado Draco. Mientras que no muy lejos de ahí, se podía ver a Vegeta, quien desviaría su mirada hacia la dirección en donde se estaba llevando a cabo la pelea gracias a los sonidos de disparos, al igual que sentiría el ki de Robin junto al sujeto que había matado a Dollmaker, por lo que no perdería el tiempo para posteriormente dirigirse hacia el bar donde se estaba llevando la pelea. Regresando con Robin y Talón, estos lograrían acabar con los escoltas de Draco. Talón le daría la oportunidad a Robin para asesinar a Draco, sin embargo Damián se negaría a volver a matar, dado que ya contaban con evidencia para encerrar de por vida al mafioso. Más adelante Talón confronta al joven por seguir los estamentos dictados por Batman y trata de obligarlo a dejar esa parte de su vida atrás. Para remarcar la similitud entre ambos, Talón le confesaría a Robin que de pequeño él tuvo un padre que lo entrenó en el arte del robo, y a pesar de hacer cosas para complacerlo de siempre solo recibió golpizas. Tras entregar a su padre a la policía, fue reclutado por la corte de los búhos, lo cuales le dieron un propósito en la vida que él estaba tratando de transmitirle a Damián. Así que la corte de los búhos es real, diría una voz, la cual atraería la atención de Robin y Talón, los cuales desvarían su atención hacia la fuente de la voz, siendo esta de Príncipe Saiyajin, quien estaba de brazos cruzados, el cual los miraba a ambos fijamente mientras que estos se pondrían en una posición defensiva. ¿Desde cuándo estuviste ahí?, diría Robin mientras miraba al Saiyajin, el cual empezaría a caminar tranquilamente hacia ambos hasta parar a una distancia cercana de ambos, aunque todavía guardando cierta distancia del duro. Lo suficiente para ver cómo lograron someter a Draco y la negativa del niño para matarlo, lo cual sinceramente me sorprendió un poco tomando en cuenta el comportamiento agresivo de ahora. Tu no como te llames, contesta mi pregunta. ¿Cuál es tu verdadero interés en el chico? Ya que tengo entendido que ustedes no son realmente una fuerza del bien, ya que de haber sido así Batman y yo no hubiéramos tenido la más mínima necesidad de convertirnos en vigilantes de esta ciudad en primer lugar, al igual que tampoco ayudaron a los pobres de Gotham, tomando en cuenta que la situación económica de varias personas en esta ciudad no es crítico. Para mí ustedes son solo unos conservadores que están más interesados en su propio beneficio que en las personas de esta ciudad, y no me digas que son los buenos, ya que me basta sentir tu presencia para darme una idea de qué tipo de personas hay en ese culto, diría Vegeta mientras lo miraba con una mirada fulminante a Talón, el cual miraría al Saiyajin con una mirada de puro odio, mientras Robin parecía tener una leve crisis en estos momentos. ¿Y tú? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo?
ya que ambos hemos matado a nuestros enemigos, diría Talón a Vegeta, el cual esbozaría una leve sonrisa en su rostro oculto por su máscara mientras soltaba una leve carcajada. Desde mi punto de vista solamente existen tres clases de asesinos, aunque Batman no vea la diferencia entre ambas, ya que él vea el mundo de color blanco y negro, ignorando el color gris de este mundo, y los tipos de asesinos son los siguientes. El primero y el más común son aquellos a los que no les importa a los que matan solo haciéndolo por su pura conveniencia, placer, o para aquellos a los que le entregaron dicho trabajo en el cual te encuentras tú, ya que para mí tú eres solo un perro faldero que solo sigue órdenes, y que aparte no tienen una verdadera moral, ya que eso se puede ver fácilmente gracias a que estás alentando a un niño de ser un asesino cuando esa decisión solo le corresponde a él, diría Vegeta mientras Talón lo fulminaría con la mirada. El segundo tipo de asesinos son aquellos que lo hicieron para defenderse o para defender y proteger a las personas importantes para ellos o porque de plano era necesario. Y finalmente nosotros, los cuales asesinamos a las escorias de este mundo, aunque teniendo un código moral el cual nos impide dañar a personas inocentes, ya que ellos no tienen la culpa de las acciones de otros, diría Vegeta mientras miraba a Talón, el cual estaría a punto de decir algo de no ser porque el Saiyajin desviaría su mirada hacia un lado en específico. Vaya que te tardaste demasiado, diría Vegeta mientras que de las sombras saldría Batman, por lo que al ver esto Talón le comandaría a Robin elegir un bando antes de escapar del lugar. Antes esto Batman le diría a Robin que la corte lo estaba utilizando para llegar a él, sin embargo su explicación termina por colmar la paciencia del joven héroe. Batman se aparta de su lado para comenzar a perseguir a Talón, pero Robin se lo impide, iniciando a un feroz combate entre ambos. Ante esto el Saiyajin se haría a un lado para observar la pelea, ya que ese no era su asunto, por lo que le empezaría a rastrear a Talón para que de ese modo ver si este ya lo llevaba inconscientemente a la corte, para que de ese modo darles fin de una buena vez a todo este asunto, mientras ignoraba la pelea al lado suyo. Regresando a la pelea, tanto Batman y Robin, en especial este último, utilizaba todos sus movimientos al igual que sus gadgets para que de ese modo tratar de lastimar a su padre. A diferencia de Robin, se estaba conteniendo, ya que a pesar de que Robin no estaba en su mejor juicio, todavía era su hijo, lo que le costaría su derrota a manos de quien teniendo la oportunidad para hacerlo optaría de retirarse del lugar no antes de ver al Saiyajin, quien lo miraría con desinterés. Sin embargo no le diría ni haría nada para detenerlo, por lo que se retiraría del lugar dejándolo solo con el murciélago. ¿Por qué no lo detuviste?, le exigiría Batman mientras se reincorporaba para mirarlo con mala cara, haciendo que voltearía a verlo con un semblante tranquilo. Él ya tomó su decisión, tú ya le enseñaste la diferencia entre lo bueno y lo malo, por lo que si realmente le enseñaste eso bien, él sabrá en qué momento regresar por su propia cuenta al camino que intentas enseñarle. Además daría igual que lo hubiera detenido, ya que todavía tendría la misma mentalidad de intentar escapar otra vez, por lo que es mejor que él mismo aprenda de sus errores y de esa forma valore aunque sea un poco más tus enseñanzas, diría Vegeta tranquilamente, para posteriormente retirarse del lugar dejando solo con sus pensamientos a Batman. Por otro, Damián regresaría a la guarida de Talón, donde encuentra una nota felicitándolo por haber tomado la decisión correcta. En ese mismo instante Talón se reúne con su amante, Samantha Van Aver, para pasar una noche de ustedes ya saben. Samantha, quien resulta ser en verdad el gran maestro de la corte, vuelve a prometerle que si lograba convencer a Robin de ocupar su lugar como Talón, ella le permitiría ingresar a la corte como un verdadero miembro, a pesar de no formar parte de la élite acaudalada de la ciudad, o sea tener mucho varo. Al día siguiente Batman se infiltraría en las viejas alcantarillas de la ciudad, tratando de localizar el escondite de la corte de los búhos, ya que no quería contactar al Saiyajin a pesar de que probablemente pudiera encontrarlos rápidamente, pero había decidido no pedirle ayuda, ya que todavía estaba un poco molesto con él en cuanto a lo que le había dicho sobre Robin, pero una vez que él llega a su objetivo, él cae inconsciente por haber tocado las aguas de las alcantarillas, inundadas con un gas psicotrópico que corrompen su mente haciéndole ver alucinaciones. Al despertar, el héroe se encuentra a sí mismo en un laberinto con paredes blancas que recorre incansablemente por un período de tiempo prolongado hasta que finalmente llega a la callejón del crimen la noche en que sus padres fueron asesinados. Con horror él presenciaría nuevamente la escena más trágica de su vida y sorprendentemente el asesino resultaría ser un Damián adulto ya convertido en Batman. La alucinación le hace ver a Damián como el peor monstruo de la ciudad, quien tras crecer con ira y odio terminó ocasionando su destrucción. Allí mismo aquella versión de Damián abriría fuego repetidamente contra su padre, pero se le acerca con dificultad y lo abraza para posteriormente disculparse por todas las cosas que le hizo sufrir.